Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que usted disfrute de este programa El Cabaret. Le doy la bienvenida este jueves 11 de junio, recuérdenlo, es un programa grabado y hoy va a estar muy interesante, como siempre, ha sido una semana coyuntural, particularmente para el estado de Durango. Vamos a hablar sobre Coahuila, el secuestro del balón por el tema del inicio del Mundial y la resistencia en la plaza pública que han hecho, de la que han hecho alarde tanto la jefa de gobierno del Distrito Federal, la gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada, como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre todo por el tema de la andanada de presión política, social y económica que están haciendo las élites y la ultraderecha, encabezados por las televisoras y por el magnate Ricardo Salinas Pliego. En el tema de lo local, pues es inevitable hablar de Coahuila, del resultado de Coahuila y lo que implica para Durango, para el próximo año 2027 y el 2028, y sobre todo para el mensaje que queda muy claro en el fondo para Morena, el partido que en teoría debe disputar el cambio de gobierno, la transición política en Durango. Vamos a ver qué enseñanzas le deja Coahuila a Durango y particularmente a Morena, sobre todo por el tema de ganar las elecciones. Al PAN ya ni se diga, ya ve el mensaje brutal. Ojalá tomen nota Toñito Ochoa, el bufón de Esteban, tome nota Mario Salazar, el inefable presidente estatal del PAN y la cúpula de inútiles que tienen aquí en Durango para que tomen nota de lo que sucedió en Coahuila. Quédese conmigo, esto es El Cabaret y comenzamos. Amigos, y de antemano agradecerles su sintonía, su apoyo, sus likes, sus comentarios y la respuesta tan favorable, tan positiva para generar debate público. Usted sabe que este tipo de espacios en los que comparto también en otros programas como el de Juan José Salas Mancinas, Sama Noticias o 3 en Punto con Rubén Cárdenas y Rafael Herrera Piedra, pues bueno, son espacios de resistencia. Acabamos de pasar y transitar un festejo de la libre expresión bastante grotesco, tristísimo en la calidad de Durango, sobre todo por el control político que tienen de las oficinas de comunicación social, de modo tal que le agradezco el apoyo, le agradezco que siga pendiente de lo que estamos ofertando como una opción distinta, verdaderamente libre al control narrativo que quiere imponer Esteban Villegas aquí en lo local. Pero bueno, iniciemos, como usted ya sabe, el estilo cabaretero, con la sorna política, el dardo punzante, y le planteo, como siempre, los cartones nacionales. En primer lugar, Monero Hernández, que me parece puntualísimo el cartonazo que nos regala el negocio del Mundial, y ahí aparece una analogía bastante fina de Monero Hernández a Gianni Infantino, inefable, detrás de o delante del signo de pesos y frotándose las manos, sobre todo por la imposición y la exclusión que han hecho de las masas populares de un deporte que por sí mismo es el más popular del mundo. ¿Qué puedo decirle al respecto y qué es lo que tenemos que reflexionar sobre Gianni Infantino, la FIFA y el papel que está jugando a nivel internacional como parte del golpismo de la ultraderecha? Lo siguiente: el secuestro del balón y la resistencia en la plaza pública, lo he llamado yo. Gianni Infantino y la FIFA han decidido quitarse las máscaras. En medio de un asedio injerencista de Washington, el Mundial 2026 se exhibe no como una fiesta deportiva, sino como el brazo corporativo del trumpismo. Y eso hay que dejarlo clarísimo. Al acaparar partidos y privatizar la pasión con precios y transmisiones más excluyentes, como ningún momento en la historia, creímos que habíamos asistido a Qatar 2022 como ese lugar, ese mundial en donde fue producto de la corrupción, que también el 2026 es igual, pero todos hubiéramos pensado que por estar en un país árabe, violatorio de los derechos humanos, con los ultrarricos petroleros ahí,
íbamos a pensar que por sí mismo iba a ser excluyente, pues el de Estados Unidos ha sido peor. Incluso, insisto, que más que Qatar. Infantino juega en bloque, hay que decirlo, junto a la oposición mexicana, a los jerarcas empresariales y televisivos de México. ¿Para qué? Para golpear el ánimo social mexicano. Y esto me parece que queda clarísimo hoy, ya al inicio de prácticamente el segundo día en funciones del Mundial de Fútbol 2026, que inició el día de ayer en México. El día de hoy, prácticamente en junio, que estamos grabando, 11 de junio, que estamos grabando este programa. Pero erraron el cálculo. Hay que anotar aquí que detrás de toda esta estrategia, pues me parece que el asedio y la respuesta que ha dado Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, y en algunas otras entidades de la República, sobre todo Monterrey y Guadalajara, pero el foco, el epicentro es la Ciudad de México. Me parece que erraron el cálculo los jerarcas empresariales, los dueños de las televisoras, Infantino y Trump. Frente a este secuestro elitista del fútbol, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada respondieron con una estocada maestra, y hay que reconocerlo. La democratización del mundial, ¿dónde? A través de las plazas públicas. Los fanfest populares han roto el cerco comercial y afortunadamente vimos masas de gentes, alrededor de 18 sedes en la ciudad capital, en la Ciudad de México, incluido el Zócalo capitalino, abarrotados, como este espacio en donde la gente está pudiendo disfrutar con ciertas restricciones, obviamente, pero de una manera popular, de una fiesta que así debería serlo en los estadios. Sheinbaum y Brugada respondieron con una estocada maestra. Insisto, la democratización del mundial. Los fanfest populares han roto el cerco comercial, mientras la FIFA, Estados Unidos y sus voceros mediáticos buscaban asfixiar a las clases populares en la exclusión. El gobierno convertiría las calles y plazas públicas en la verdadera sede mundialista, incluso acaparados por las aplicaciones comerciales, ¿no? ViX de Televisa, TV Azteca por otro lado. Vimos queriéndose placear a Ricardo Salinas Pliego, que fue insultado al llegar al Estadio Azteca, que hasta el nombre le cambiaron al Estadio Azteca. Ya hay que dar un golpe de apoyo y de confianza a la presidenta Clara Brugada y a lo que está haciendo posible democratizar esta fiesta. Contra el elitismo estrangulador y la presión extranjera, la plaza pública resiste y golea. Y hay que estar atentos. Hay que recordarle a la gente que este mundial fue asignado a México, ganado por Norteamérica, por Estados Unidos, Canadá y México, en tiempos de Peña Nieto. Esto no quiere decir que no lo aceptara y no tenga la responsabilidad de llevarlo a cabo Claudia Sheinbaum. Sin embargo, durante este semestre hemos atestiguado toda la estrategia injerencista, intervencionista, no solo de Donald Trump, sino a través de todas estas líneas y cables que están extendiendo a través de empresas, corporativos, bancos, cadenas televisivas, dentro y fuera de Estados Unidos, en México y obviamente la oposición. Entonces, no nos quedemos solo con la narrativa que se va a plasmar en las cadenas comerciales tradicionales, y ténganlo en claro, porque me parece que los FanFest y el llevar a la plaza pública el mundial, me parece que ha sido una de las alternativas más viables que ha tenido hoy nuestro país para tratar de aprovechar esta mundial que no tiene nada de cooperativo, no tiene nada de respetuoso con los derechos humanos y no tiene tampoco nada de respetuoso con el acceso al público a este deporte popular. Y en este contexto le pido pantalla a mi máster para hablarle de Canal Red, una de las alternativas que, como el Cabaret Itinerante y otras plataformas, se están abriendo camino en la resistencia periodística. Pues bueno, le invito a que analice a David Buck-Geller en Canal Red. Este es un clip de TikTok que le recomiendo seguirlo. Mientras algunos medios hablan de una supuesta escalada de Claudia Sheinbaum, fíjense cómo lo están manejando a nivel internacional, escalada contra Donald Trump, contra la libertad, etcétera. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿por qué casi nadie habla de la presión y la injerencia de Estados Unidos sobre México? Yo aquí añadiría, ¿por qué nadie habla del papel dictatorial de Donald Trump, si es el que está atizando a la oposición en México y a los partidos de oposición en México?
La pregunta clave es, ¿se está ocultando el contexto para presentar la defensa de la soberanía como un acto de agresión? Porque lo que han tratado de vender a nivel mundial, regional, es que Sheinbaum está agrediendo. Escuchemos lo que dice David Back-Geller para el Diario Red de América Latina. Si uno se limitara a leer la prensa convencional, podría llegar a pensar que Claudia Sheinbaum está a punto de bombardear al indefenso y pacífico vecino del norte. Sheinbaum eleva el tono contra los Estados Unidos, dice El País. Reuters afirma que Sheinbaum escala la retórica contra los Estados Unidos. Incluso desde las piadosas páginas del boletín de prensa de la Universidad Iberoamericana se recoge que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció uno de los discursos más beligerantes de su administración. ¿Qué le habrá picado a la presidenta para ponerse tan agresiva? ¿Se le habrán subido los corridos bélicos a la cabeza? El urgente discurso de Sheinbaum solo puede ser entendido, evidentemente, si se toma en cuenta el contexto que le infunde sentido, que es el del acoso de los Estados Unidos hacia México. Pero resulta que esa misma prensa que acusa a la presidenta de escalar un conflicto, se rehúsa sistemáticamente a nombrar el conflicto mismo. Estados Unidos interviene ilegalmente en México. Estados Unidos interfiere en las elecciones de todo el continente. Estados Unidos se niega a frenar el tráfico de armas a México. A falta de estos titulares, que nunca aparecen en sus páginas, el discurso de la presidenta Sheinbaum se hace pasar como un exabrupto inmotivado, una cortina de humo, una reacción de mujer paranoica y autoritaria. El discurso de Sheinbaum fue un llamado de emergencia para convocar al pueblo mexicano a una defensa activa de la soberanía en un momento de grave peligro. Fue un campanazo de alarma, una llamada pública a tomar partido por la defensa de la soberanía y en contra de quienes colaboran activamente con los intereses extranjeros contra los nacionales. Uno de los obstáculos más grandes para que ese campanazo urgente sea escuchado y conocido en el país entero son, paradójicamente, los medios masivos de comunicación. Tras 8 años de lucha democrática en México, sabemos muy bien que con los medios masivos del gran capital no se puede contar ni siquiera en los momentos de mayor urgencia. La cobertura que han hecho del discurso de Sheinbaum los coloca, una vez más, al lado de los enemigos que deben ser combatidos. Su colaboracionismo con las fuerzas extranjeras ratifica lo que la experiencia nos ha mostrado una y otra vez. Que al igual que la verdad, la patria es para ellos una mercancía en venta al mejor postor. Muy interesante lo que dijo David Back-Geller. Sígalo, Canal Red América Latina, estos medios alternativos que están tratando de hacer contrapeso a las cadenas comerciales y a los poderes fácticos, al cuarto y el quinto poder. En este contexto fue el discurso que hizo la presidenta el 31 de mayo, que sigue siendo objeto de análisis. Y qué bueno que puso sobre la mesa y dan un manotazo, y que además la carta de López Obrador encendió las pasiones como nunca, como siempre, por cada acto que haga López Obrador. Y el tono, como dice David Back-Geller, es, subió el tono, Claudia Sheinbaum beligerante. Claro, ¿por qué no habría de hacerlo si hemos recibido una patada en la mesa, sobre todo cuando estamos cooperando en temas de seguridad, en temas de migración y en temas de comercio? Y no así contra los abusos que quiere imponer Donald Trump, pues todavía tratar de soportar estos cambios de pichada, estos cambios en las mesas de negociación y amagos sin chistar. Pues claro que se equivocan y hay que estar atentos. Insisto, el contexto del Mundial, el papel de Gianni Infantino, el papel de las calificadoras, de las empresas como Coca-Cola detrás del Mundial, pues es esto lo que tenemos que ver, desentramar. Bienvenida la fiesta popular, bienvenido el gozo por nuestra selección, ya hablaré más adelante sobre ello, pero ojo con el tema que hay de fondo y la narrativa que están tratando de imponer, y obviamente el ataque que están haciendo hacia nuestras masas excluidas del Mundial para hacer de esto un deporte elitista. Y en este contexto, pido pantalla para la siguiente gráfica, porque me parece que la inauguración, yo no soy muy afecto al tema de ver los shows de inauguración ni del Super Bowl ni del
ningún evento como el Mundial, y pues me parece que hay una crítica muy fuerte a lo que se hizo con Lila Downs ayer y lo que sucedió con Shakira, porque hicieron un remedo de espectáculo del Super Bowl, pero en el Estadio Azteca, mal llamado Ciudad de México, que insisto, hasta el nombre le han querido cambiar. Bueno, vale la pena recordar qué triste papel el que jugaron ahí, sobre todo Lila Downs, que es una artista mexicana que tuvo que hablar en inglés para el auditorio internacional. Me parece un gran exceso, y por eso aplaudo y valoro el papel de, vuelvo a decirlo y ratificarlo, de Sheinbaum y Clara Brugada al tratar de desmarcarse e irse a las plazas públicas. No tiene nada que ver con que hubo miedo al rechazo. Son las élites, son las únicas que han podido comprar boleto e ingresar al estadio. ¿Cómo vas a un lugar en donde todo está en tu contra, prefabricado para ser en tu contra? Bueno, qué bueno que se fueron a la delegación Gustavo Amadero y están del lado del pueblo, del lado de la gente que está disfrutando del Mundial donde debe ser, en la plaza pública. Pues bueno, le voy a poner, y aquí le voy a pedir nada más a mi querido máster, que solamente veamos del minuto, 1 minuto 43 segundos de este video, para evitar que nos penalicen por el tema de los derechos, pero me gustaría que escuchara lo que dice nuestra gran Amparo Ochoa, una maestra de Sinaloa, que va y le canta a los norteamericanos, pero además habla del otro México. Es una maestra rural de Sinaloa que presenta el otro México, una gran canción, un tema que honra al México del Norte y a los millones de mexicanos que trabajan en la frontera de Estados Unidos. Y esto es un guiño, es una canción cariñosa, un guiño y solidario, y solidaridad al pueblo trabajador y afectuoso de México. Reconoce a quienes cruzan el río Bravo de mojados, sin papeles, y a quienes trabajan pese a las dificultades y hoy a la presión y a la persecución que están siendo objeto por ICE y otras dependencias e instituciones de Estados Unidos. Son descritos por Amparo Ochoa como gente trabajadora que levanta al país, y está hablando de los norteamericanos y de nuestro país, donde residen y que a menudo reciben maltrato y explotación. Escuchemos a la gran Amparo Ochoa. Amparo Ochoa es una mujer joven de Sinaloa, maestra rural, que vino a México y empezó a cantar. El saludo más cariñoso, más entregado y solidario del pueblo trabajador y cariñoso de México. Nuestro siguiente tema se llama El Otro México, porque el otro México que está allá en el norte, ahí en la frontera con los USA, lo consideramos nuestro también, y lo consideramos nuestro porque hay millones de mexicanos ahí, trabajadores, levantando ese país y haciéndoles el favor de estar con su presencia ahí, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pero allá pues les la hacen de tos, de cansada y todo eso, a pesar de eso, ¿no? Porque los mexicanitos se cruzan de mojados por el río Bravo, oiga usted, sin papeles, y luego los gringos, you got a paper, no, mano, pues píntate, bórrate, ándale. Nomás le sacan billetes porque ahí siguen trabajando, es pura mentira. Bueno, entonces le llamamos el otro México también porque geográficamente son tierras nuestras, las de Texas, las de Los Ángeles, todo eso son nuestros. No más que, bueno, pues la historia, ¿verdad? Tiene también sus errorcillos y uno lo paga caro después. Claro, la clase trabajadora, como siempre, es la más jodida. Entonces, sí, es la que paga el pato. Entonces, esos errores, ese error lo cometió Santana, el mejor vendedor que hemos tenido, el muy desgraciado. Bueno, pero es nuestro, por eso se llama El Otro México. A ver, venga, compañero, lo voy a cantar con Ramón. Espérate, Ramón, espérate, deja quitar el microfonito para irme contigo, ¿no quieres? ¿Cómo ve a nuestra querida Amparo Ochoa? Hay que retomar este tipo de discursos, y no con el afán de envolvernos en la bandera y estar con el tema, pero tiene toda la razón Amparo Ochoa. Y hay que reconocer a nuestros mexicanos que además hoy están sufriendo el acoso y la persecución de los gringos en un territorio que nos fue expropiado.
insisto, no es que en pleno siglo XXI nos estemos rasgando las vestiduras y envolviéndonos en la bandera tricolor. De eso no se trata. Sin embargo, sí de poner claro el manejo turbio que hay detrás y la narrativa que nos quieren imponer detrás para esto ponerlo como presión hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y hacia los gobiernos progresistas, al de Petro y al de Lula da Silva en Brasil. Entonces, ojo con eso, lo que está sucediendo en Perú también. Entonces, me parece que es importante que este tipo de espectáculos les pongamos una barrera a la narrativa injerencista que nos quieren imponer. En este contexto, hoy vamos a dar un giro muy interesante a lo local y, como siempre, le pido a mi máster que ponga el cartón número que sigue con el tema de la libertad de expresión y, en este contexto, pues analizar lo que está sucediendo en nuestro país y aquí en Durango con la libertad de expresión. Qué patético espectáculo y show nos dieron el fin de semana pasado, desde el viernes, el sábado, el domingo, y la verdad, digo, no los juzgo. Mis compañeros periodistas, yo no soy periodista, estoy en un medio de comunicación que se llama El Cabaret, yo soy un analista político, respeto mucho su profesión, le tengo un gran respeto, pero no por ello debo de estar ajeno a criticar el comportamiento tan servil, genuflexo y de aplaudidores o de focas aplaudidores que no tocan este tipo de medios y no analizan de contexto la narrativa. Pido la gráfica siguiente, que es además un homenaje implícito a mi querido amigo Canomá, como siempre, la mordaza a sueldo. Y ahí es el cartón que publica en El Siglo de Durango, emblema. Y es que Pancho Zarco, Francisco Zarco, que luego van y le hacen homenajes muy ridículos. Vimos lo ridículo que se hizo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, una ridiculez de Ernesto Alanís y compañía, una ridiculez del jefe de comunicación social del Estado, una ridiculez de Aarón González en el municipio, queriendo vendernos o venderse como próceres de la libertad de expresión cuando son unos mercenarios y obviamente son los que ejecutan la mordaza a sueldo. En Durango, la libertad de expresión agoniza entre la autocensura y la sumisión por el subsidio público y una migaja. Esta mendicidad mediática ha instaurado una censura de facto. Es patético atestiguar el comportamiento del aparato de comunicación de Esteban Villegas, el de Toñito Ochoa y el de otros alcaldes. Un despliegue de declaraciones deplorables, de bajo nivel, de porritos, que ahorita lo vamos a ver, deplorables, y mensajes vacíos que exigen aplausos a cambio de cheques para sobrevivir, para mal sobrevivir. Para romper este cerco, desde el cabaret itinerante y a todos mis compañeros que se han animado a dar ese paso, la solución exige contundencia y rigor. Y yo hablo de dos cosas que tenemos que hacer y defender desde nuestros espacios, gracias al apoyo de usted. El bisturí técnico, confrontar la narrativa gubernamental desde el análisis económico y político implacable. Los datos duros sobre las finanzas estatales no se pueden censurar ni maquillar con boletines. El deplorable resultado político, social y económico de Esteban Villegas lo tenemos en nuestras calles y no lo puede ocultar. Es un fracaso gigante. Y número dos, la trinchera independiente. ¿Cuesta? Sí, la libertad cuesta. Apostar por la absoluta independencia financiera. Hay que construir y legitimar espacios alternativos y disruptivos. Hay que ser factores de cambio. Auténticos cabarets itinerantes de la información como este que represento y que gracias al equipo que está detrás mío también. Y el debate, o sea, hay que buscar el debate y que no dependan del erario. Entonces, el bisturí técnico y la trinchera independiente. Esos dos aspectos son la solución. Sin autonomía económica, el periodismo en el Estado no es más que relaciones públicas. Y esto me lleva al gran cartón, que también con esto saludo y le mando un abrazo afectuoso a don Efraín Enríquez Ordóñez, el Casco Enríquez, el director del Contralor. Pido la pantalla porque le robo esta frase a una cartón que difundió. Más que cartón, es una editorial y la pongo en sus pantallas. El Contralor dice: somos porque existimos y existimos porque así somos.
Valiente frase del periódico El Contralor. ¿Y qué es lo que nos dice don Efraín Enríquez Ordóñez? El periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas. Y es una frase que es atribuida a George Orwell, ni más ni menos. En este contexto, lo dejo que reflexione. Ahí tiene usted lo que ya nos regaló Amparo Ochoa, la gran Amparo Ochoa, el amordazamiento público que hay en Durango y el triste comportamiento de la prensa oficiosa y oficialista, las focas aplaudidoras, para los cuales el jueves 11 de junio amaneció un día soleado. No hay operativos para decomisar armas de alto poder, capos que son los que controlan y dirigen la narrativa y el control político, gubernamental y económico en Durango. No hay crítica para los funcionarios que están inmersos en esta narrativa cómplice. Ya vimos lo que nos dice David Backgeller, compañero de Red América Latina, para discernir sobre lo que está detrás del Mundial 2026 excluyente, pero que ya ha habido una solución para que la plaza pública tome el control de la narrativa y tome el desempeño de nuestra selección como estandarte, digámoslo así. Vamos a una pausa, no se vaya, pero regresamos enseguida. El mensaje de Coahuila y la derrota de Morena. ¿Por qué Morena sufrió su derrota más dolorosa del norte del país en las elecciones de Coahuila este 7 de junio de 2026? Te explico el verdadero error estratégico. La alianza PRI-UDC no solo ganó, sino que aventajó en los 16 distritos electorales de mayoría relativa. Lo hicieron con una diferencia brutal. Supera los 25 puntos porcentuales sobre la coalición Morena-PT. El PRI no ganó únicamente por su maquinaria o estructura, como lo quieren hacer ver los de Morena. Ganó porque logró imponer un tema central, la seguridad. Su narrativa fue letal y contundente. Coahuila es un estado seguro porque no gobierna Morena. Ese fue el lema. Y en este contexto, los 3 errores más grandes de Morena son los siguientes. Número 1, cayeron en un exceso de nacionalización de la campaña. Eso fue letal. Número 2, dependieron de la figura de Claudia Sheinbaum y de los programas sociales, olvidando construir una identidad regional coahuilense. Y número 3, no lograron presentar una propuesta creíble en seguridad, que es lo que más valora el electorado de un estado. La elección de Coahuila no es un rechazo estructural a la 4T, es una derrota por un pésimo encuadre narrativo. Si Morena quiere conquistar el norte, tiene que construir un modelo regional enfocado en seguridad, empleo y sobre todo desarrollo económico. Y muy importante, además de perfiles viables con el movimiento y el electorado, que es lo que más valora la clase popular, solo la popularidad presidencial ya no alcanza. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Espero que hayan escuchado un mensaje de nuestros sponsors. Por ahí hice un breve análisis de Coahuila, que más adelante hablaré sobre los números y las enseñanzas de Coahuila para Durango, para Morena y para todos los partidos que van a estar inmersos el próximo año y el 28 en una elección aquí en Durango. Pero mire, vamos a entrar de lleno a un tema coyuntural que me parece que es el tema que nos debe dar ahora la base en lo local, que es la semanita para el olvido de Esteban Villegas y compañía, sus inefables acólitos incompetentes, ¿no? El incompetente de Esteban, pero además sus acólitos más que incompetentes, como él, porritos al servicio de otros intereses. Pues bueno, pido la pantalla porque esto ha sido una semanita para el olvido. Todo comenzó con los operativos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la semana pasada, que ya dimos cuenta de ello y que usted los puede ver en redes sociales, porque si usted acude a la prensa oficiosa y corporativa, como son los solecitos y los canales de televisión locales, pues va a ver que lo único que sacaron es que la declaración esta estúpida del gobernador diciendo que los van a agarrar a todos. Ajá, pues bueno, fíjese lo que salió a partir de lo que sucedió de los operativos federales y la llegada de los murciélagos esta semana a Durango, que es el grupo de élite de las Fuerzas Armadas. Pues bueno, ahí tiene usted a Loret de Mola, a 8 columnas, en su columna Carlos Loret, el primero de oposición en la mira. Vámonos, ¿no? Dice, en Durango se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies. Durango es el territorio de la Malliza, la organización criminal que, digamos, lleva el control político, social y económico de la entidad. La silla rota,
Las fuentes consultadas indicaron que el gobernante, o sea, Esteban Villegas, está enterado de la existencia del expediente de la Fiscalía General de la República que implica a otros funcionarios estatales, entre ellos a la fiscal general Sonia Yadira de la Garza, que por cierto también nos regaló una joyita, ¿no? Una villegada en la semana, que ya las camionetas blancas que circulan no son de la Fiscalía, que ya ellas ya les quitaron el polarizado, que son otras. O sea, tienen hasta el descaro de aceptar eso, ¿no? Un integrante del círculo personal, hablando de Sonia Yadira de la Garza, de ella es identificado como enlace de la Fiscalía Local con Zambadas y Kairos, el mallito flaco que es quien se supone ya huyó de aquí con los operativos que están llevando a cabo. Código Magenta, que además de ya haberlo puesto en la mira sobre uno de los gobernadores que está como extraditable con la visa truncada por Estados Unidos, dice Código Magenta, ordenan investigación financiera contra 7 gobernadores. Ejecutivos del sistema financiero de Estados Unidos dijeron a Código Magenta que la orden de la autoridad norteamericana incluye a los mandatarios de Campeche, Durango, Morelos, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y Ciudad de México. Ahí tiene usted. Y de fondo la pantalla de ni más ni menos que de Loret Mola. Gráfica que sigue, mi querido Máster, porque ahí están los medios nacionales y de los pocos medios rescatables en lo local que lleva cuenta de ello a partir del esfuerzo que hace Víctor Montenegro en el Siglo de Durango. Hay que también destacar lo que ha hecho el Siglo de Durango y Infoinfusión. Llegaron los murciélagos y la presión sobre el grupo delictivo que gobierna en Durango. Esteban en la mira de la Fiscalía General de la República, lo consigna Infoinfusión, contacto que ha sido también perseverante y se ha adelantado a cualquier esfuerzo mediático y censura además por parte del gobierno del Estado. ¿Qué más dice Infoinfusión? Esteban Villegas, bajo presunto escrutinio financiero de Estados Unidos. En una nota periodística de Código Magenta se señala que autoridades financieras de Estados Unidos habrían puesto bajo observación a 7 gobernadores, incluido Esteban Villegas de Durango. Y en este contexto, para ponerle picor y reírnos un poco de la villegada de esta semana, que aunque fue dicha la semana pasada, vamos a ver lo que dice Santo en Infoinfusión, nuestro monero aguerrido, que es un monero lúdico. Escuchemos lo que dice. Ahí tiene usted en Infoinfusión. Los vamos a agarrar Kimosabi, ¿no? Harfush, bastante destacable este cartón. Y en este contexto debo decirle que pido la siguiente gráfica porque hasta ahora, pues claro, el gobierno no ha podido zafarse, ni ha podido excusarse, ni ha podido ser tomado en cuenta, pues, porque usted sabe que son los parásitos que protegen todo este círculo vicioso que hay en Durango desde hace años. Hasta ahora el gobierno de Durango no ha emitido una postura específica sobre estas nuevas publicaciones. Esto lo tomo de mi querido amigo Víctor Montenegro en Infoinfusión. No hay una postura clara ni específica, solo evasivas, dichos como los de la fiscal, los del inefable de Galván, que además ahorita hablamos de él porque además fue captado y balconeado en el partido inaugural de la selección de México contra Sudáfrica el día de hoy, de junio 11, 2025. Mientras tanto, el tema se suma a otras versiones difundidas recientemente que han mencionado al mandatario estatal en escenarios relacionados con revisiones internacionales, sin que exista confirmación oficial de procedimientos judiciales o administrativos en su contra. Pues son sus fuentes. Ahora me extraña que niegan a Loret, niegan a Latinus, niegan al Universal, cuando en la campaña en 2024 y en la campaña en 2022 y en las campañas locales son los medios preferidos por el PRI y el PAN en lo local para atacar a Morena. Ahora resulta que se desmarcan o hacen mutis. Escuchemos lo que dice el abuelito de los medios, Alarraqui en Atypical TV y al inefable de Lozano, el panista.
hoy ya no son fuente ni de Alito, ni de Esteban, ni de la oposición, ni de Defendamos Durango, aquel lema con el que dizque ganaron y defendieron Durango, el PRI y el PAN con Esteban Villegas a la cabeza y Toñito Ochoa de marioneta. Escuchemos lo que dice Alarraqui en Atypical TV. Hay una investigación financiera de Estados Unidos para 7 gobernadores mexicanos. Ejecutivos del sistema financiero de Estados Unidos dijeron a Código Magenta que la orden de la autoridad norteamericana incluye a los mandatarios de Durango. A todos les están siguiendo la ruta del dinero, pero de que hay este tipo de señalamientos, de revisiones, pues, de sí, revisiones, es algo claro, de rutina. Ahí tienen ustedes la declaración y el video de Alarraqui, interesante. Qué casualidad, hoy no son fuente ni de las televisoras locales, ni desde la prensa. Hoy nadie habla, ni pone, ni fija postura. Un silencio sepulcral. ¿Que los murciélagos les comieron la lengua? Y en este contexto, pues no me queda más que hablar de la ventaneada que le dieron a Óscar Galván el día de la inauguración del Mundial. Interesantísimo el tema para el asunto que desnudó una actitud muy cuestionable, no solamente del funcionario que tiene bajo su cargo la seguridad del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sino que además de faltar a una de las reuniones del Gabinete de Seguridad el jueves por la mañana, fue captado en el Estadio Azteca con su familia y algunos otros personajes que ahí están detectados en la foto que aparece Óscar Galván. Y aquí yo voy a acotar, voy a hacer mi cargo de mis comentarios porque ya cayó de la gracia de Esteban Villegas, porque déjeme decirle que al margen de que se haya filtrado todo esto parafernalia para desnudar e írsele a la yugular a Óscar Galván, me parece que hay que tener mucho cuidado en el sentido de que si todos los medios y acólitos de Esteban les dieron luz verde para que lo subieran a sus cuentas y comenzaron a subir, aquí reconozco a Contexto, reconozco a Víctor Montenegro, a la gente que subió estas imágenes y hay que aplaudirlos porque se necesita valor para hacerlo, pero luego ya lo comenzaron a tomar los acólitos de Esteban, los acólitos de Víctor Hernández y de Aarón González. Entonces, cuando ya sucede eso, Óscar Galván, y lo dejo ahí con jiribilla, ya cayó de la gracia de Esteban y lo va a dejar morir, la otra funcionaria va a ser la fiscal Yadira de la Garza. Vamos a ver qué sucede y estemos atentos. Lo que sí hay que poner claro y poner el dedo en la llaga es qué hacía este funcionario con su familia en una inauguración de un mundial cuando nuestro estado se está cayendo a pedazos. Nuestro estado está sufriendo el embate de los operativos de los murciélagos, del gobierno federal, de García Harfuch, y Esteban Villegas está siendo objeto de investigaciones. De risa, ¿no cree usted? Y esto me lleva, obviamente, a pensar mal y a criticar al gobernador. Y le pido a mi máster que ponga la gráfica que sigue porque es insultante lo que hemos visto, este silencio sepulcral, cómplices. Eso de que los vamos a agarrar, aquí no se metan, o ¿por qué no me habían dicho antes? Pues si para eso soy gobernador, pues órale, ya vas, ¿no? La soberbia y el bravucón. Estos días también estamos festejando un año de aquella mítica declaración de Esteban Villegas en donde ya les quiero cobrar a los gobernadores un impuesto por el agua, nomás que no me deja la presidenta, porque casi todos son de Morena. Lo estoy diciendo textual. Pero como aquí se la pelan, se los voy a cobrar. Pero luego, ahí me mandan al Andy, al tercer lugar. ¡Órale, güey! ¡Vamos, cabrón! Aquí sí hay patrón, aquí sí hay quien opere, ¿no? Imagínense lo descarado de este tipo. Pero no me arrugo. Ya no me hablan, pero no me arrugo. Bueno, vamos a escucharlo para que recuerde que hace un año, después del triunfo boyante, aplastante, después de que operaron con todas las fuerzas policiales para inhibir el voto y la operación de Morena y a llevar a cabo su operación de movilización del voto, pues veamos lo que dice Esteban Villegas. Adelante con el clip. Porque casi todos son de Morena, pero como aquí se la pelan,
Pero y luego me dijeron, ay, le mandaron a Landy todo, a tercer lugar, órale, güey, vamos, cabrón. Aquí sí hay patrón, aquí sí hay quien opere, y no me arrugo, ya no me hablan, pero no me arrugo. Porque casi todos son de Morena, pero como aquí se la... Ahí tiene usted. Y esto me lleva a un texto que subí, véalo en mis redes sociales, está en X y está en Facebook. Me lleva a analizar lo que implica para Durango el comportamiento de un porrito al mando de un gobierno que no nos merecemos esto. Yo titulo este comportamiento de todos me la pelan a aquí no hay patrón o aquí está el patrón. Digamos, esta metamorfosis de Esteban. Yo, ¿cómo titulo aquí sí hay patrón y el silencio de los inocentes, la metamorfosis de Esteban, para ser claros, es como titulo mi artículo. Y hay que estar pendientes, la metamorfosis del patrón. ¿Recuerdan al gobernador con aires de grandeza que juraba que en Durango aquí sí hay patrón? ¿Recuerdan esa expresión? ¿Cómo cambian las cosas en tan solo un año? En junio de 2025 veíamos a Esteban Villegas envalentonado, con lenguaje de porro y risas de cantina, porque ahí también eso lo desnuda. Retaba figuras nacionales, aseguraba que no se arrugaba y presumía tener quien opere en Durango. Incluso, irónicamente, quería cobrarle un impuesto por agua a los gobernadores vecinos. La semana del 11 de junio de 2026 va a quedar para el olvido para Esteban Villegas. La sonrisa de comercial se le borró por completo. Las Fuerzas Armadas y operativos federales han tenido que intervenir en el Estado para hacer el trabajo que su propia policía no puede. Además que Óscar Galván está en la inauguración del Mundial. O quienes mandan no lo dejan. Hay que dejarlo claro. Los delincuentes patrullan, el patrón se esconde y guarda silencio absoluto. ¿Acaso los murciélagos hoy, ya que están aquí en un operativo federal, le comieron la lengua al patrón y a su gabinete de incompetentes? Y el desastre es total en Durango, ¿eh? Su gabinete de brillantes incompetentes no tiene nos tiene más bien sumidos en una patología financiera terminal y una recesión económica desde el 2024. Terrible. El prometido gigante resultó tener pies de barro, asfixiado por la deuda y sostenido por 83% del presupuesto federal, que no pierde oportunidad en hacer caravana con sombrero ajeno, por cierto. El guión de macho alfa se le cayó. Cuando el Estado se le empezó a deshacer entre las manos, se está cayendo a pedazos. Se acabó la chispa. ¿Dónde está el patrón? De sus burlas solo queda el eco de un discurso prepotente que la realidad terminó por enmudecer. Yo le invito a que vayamos a un mensaje para que escuchen a nuestros sponsors y regresamos rápidamente. No se vayan. La pelota, el imperio y nuestro extraño estoicismo. La radiografía del Mundial 2026. ¿Te emociona que México sea anfitrión del Mundial 2026? Déjame raspar un poco el barniz del marketing. No somos anfitriones, somos comparsas en un guión escrito en Washington. Es de una ironía paralizante que mientras la FIFA nos vende una Norteamérica sin fronteras, Estados Unidos se erija como la capital del juego limpio. ¿Cuál es la realidad? Su gobierno persigue y realiza redadas contra los mismos migrantes latinos que sostienen su economía y llenarán las gradas de sus estadios VIP. Bienvenidos al Mundial de libre tránsito del capital, pero de la cacería humana. Y nuestra subordinación se refleja perfectamente en nuestro fútbol. Aceptamos las migajas del calendario sin chistar, abolimos el descenso y descenso y convertimos a nuestros jugadores en vallas publicitarias ambulantes para garantizar el negocio de los directivos. Y a pesar de todo eso y de tener el récord absoluto de 28 partidos perdidos en la historia de los mundiales, la afición mexicana vuelve a creer. Ante una realidad agobiante, usamos el desmadre mundialista y el cielito lindo como un mecanismo de defensa contra la tragedia. Ojalá el balón ruede a nuestro favor, porque si hay algo que el imperio no puede embargar ni deportar, es la indestructible e ilógica esperanza de la afición mexicana. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de regreso, queridos amigos, y mire, ahorita espero que haya escuchado un clip, un texto que grabé para Horus Media.
a nivel nacional, es un medio que está donde estoy cooperando. Me parece interesante lo del Mundial y hay que concatenarlo, obviamente, con lo que comenté en el primer bloque. Una cosa es separar la parte futbolística como aficionados. Espero que la selección gane, que le vaya bien. Celebro el triunfo del partido inaugural del día de ayer. Pero no podemos dejar de lado, ni mirar de soslayo, ni estar ajenos a esta narrativa que hay detrás, golpista, injerencista, y que se estén usando instituciones como la FIFA, como las empresas, los medios de comunicación, para presionar a un gobierno progresista que ha avanzado, y con errores, pero que debemos reconocer que está avanzando y es piedra angular del progresismo a nivel mundial, reconocido por propios y extraños. Y esto está también candente en Colombia y en Brasil, como ya se lo he mencionado. En este contexto, este bloque quiero usarlo para analizar lo que sucedió en Coahuila, que ha hecho poco eco por todo lo que ha sucedido en temas de seguridad en Durango. Y no quiero dejar pasarlo. Lo que sucedió en Coahuila es interesante porque manda varios mensajes. El primer mensaje es para MC y el PAN, que perdieron su registro. Si bien es cierto, nunca han sido, sobre todo el PAN, una fuerza. Ha tenido triunfos en Saltillo y en Torreón, que no deben de negarlo. Sin embargo, tienen que reconocer que ha sido un asco lo que han hecho en los últimos años, sobre todo al coaligarse con el PRI cuando perdieron su identidad. Y han desplazado a sus principales cuadros o referentes como esta clase media ilustrada, pujante, emprendedora, que era el bastión del PAN, lo perdieron. Y eso debe llamarlos a la preocupación. En Durango está sucediendo eso y más, ¿no? Con un bufón de circo que lo único que se la pasa es de genuflexo con Esteban, pues me parece que es un mensaje para Mario Salazar, la cúpula esta nefasta del PAN, que digamos, le ha dado una patada en el trasero a los militantes históricos. Y es un mensaje también a MC, porque luego se han vuelto comparsas de un priismo que me parece que mostró lo que es la esencia del priismo, no más. Y a mí no me extraña que haya ganado en Coahuila y haya refrendado ese triunfo. Sin embargo, hay que resaltar los comos. Es muy similar a lo que pasó en 2022 en Durango y a lo que pasó en 2025 en Durango, con el uso de las instituciones y el poder faccioso del municipio, el Estado y todas las herramientas que tienen a su mano, incluido el presupuesto. En este contexto quiero iniciar este análisis con las declaraciones de Ariadna Montiel, interesantes. Menciona Durango sobre los números que se registraron en Coahuila y que me parece que ponen sobre la mesa algunos elementos que tienen que tomarse en cuenta, insisto, para PAN, para MC, pero también para Morena en lo local. Escuchemos a Ariadna Montiel. Vamos a ver los resultados con la comparativa de la elección última anterior, similar a esta elección. ¿Por qué la vamos a comparar con 2020? Porque posterior ha habido otras elecciones, la de 2023 que fue de gobernador, que no es comparable porque esta elección va solo los diputados locales, y la del 24 que fue presidencial, que tiene mayor participación. En el 2024 nosotros tuvimos más votos que el PRI, ganamos la mayoría de los diputados federales, entonces pues no es comparable estos datos del 2020 contra el 2026, que es la elección donde va solo la de diputados locales. ¿Qué tenemos? El PRI crece 2.4% de su votación, Morena crece el 4.6% de la votación, el PAN decrece y pierde el registro, igual que el Partido Verde y el Partido de Movimiento Ciudadano. De tal manera que en Coahuila nosotros mantenemos ser la segunda fuerza, mientras Acción Nacional desaparece y pierde el registro, y el PRI, junto con su aliado, el Partido de los Moreira, que también hizo el mismo operativo de compra de votos, mantiene los 16 distritos bajo este esquema. Nosotros vamos a
plantear la ruta legal, la ruta política de denuncia permanente a un proceso que inició en Durango y que hoy se replica en Coahuila. Entonces, a nosotros nos interesa la elección de Coahuila, limpiar la elección de Coahuila, pero también detener las prácticas históricas del PRI. El PRI vive como hace 50 años. Esa frase del carro completo, pues representa lo que son el autoritarismo, y la lucha nuestra por la democracia y por que las elecciones sean libres para el pueblo de México es una convicción permanente en Morena. Vamos a ver los resultados con la comparativa de la elección última anterior, similar a esta elección. ¿Por qué la vamos a comparar con 2020? Porque posterior ha habido otras elecciones. La de 2023, que fue de gobernador, que no es comparable porque esta elección va solo los diputados locales, y la del 24, que fue presidencial, que tiene mayor participación. En el 2024 nosotros tuvimos más votos que el PRI. Ganamos la mayoría de los diputados federales, entonces pues no es comparable estos datos del 2020 contra el 2026, que es la elección donde va solo la de diputados locales. ¿Qué tenemos? El PRI crece 2.4% de su votación, Morena crece el 4.6% de la votación, el PAN decrece y pierde el registro, igual que el Partido Verde y el Partido de Movimiento Ciudadano. De tal manera que en Coahuila nosotros mantenemos ser la segunda fuerza, mientras Acción Nacional desaparece y pierde el registro, y el PRI, junto con su aliado, el Partido de los Moreira, que también hizo el mismo operativo de compra de votos, mantiene los 16 distritos bajo este esquema. Nosotros vamos a plantear la ruta legal, la ruta política de denuncia permanente a un proceso que inició en Durango y que hoy se replica en Coahuila. Entonces, a nosotros nos interesa la elección de Coahuila, limpiar la elección de Coahuila, pero también detener las prácticas históricas del PRI. El PRI vive como hace 50 años. Esa frase del carro completo, pues representa lo que son el autoritarismo, y la lucha nuestra por la democracia y por que las elecciones sean libres para el pueblo de México es una convicción permanente en Morena. Vamos a ver los resultados con la comparativa de la elección última anterior, similar a esta elección. ¿Por qué la Interesantes apuntes, habla de Durango, habla de las prácticas del PRI, que todos sabemos y las conocemos, la operación Colmen en Durango, los QRs, pues, se dieron en Lerdo, se han dado en el municipio, la operación de todas las estructuras gubernamentales del municipio, del estado a favor de el acarreo de funcionarios, cómo traen a los trabajadores del municipio obligándolos a los mítines, obligándolos a acarrear los votos el día de la elección. No se diga las corporaciones como las de Galván, de la policía, ¿no? Amedrentando a los opositores y facilitándoles el trabajo a los operadores políticos del PRI y del PAN. Ojo con eso, porque el dato de la votación del año pasado en el municipio de Durango fue de total del padrón, 36%, y son las gentes que trabajan en el gobierno del municipio, dado que hubo un candidato pésimo, malito de Morena a la alcaldía, y a eso voy. ¿Cuáles son las lecciones de Coahuila 2026 para Morena, para la militancia de Morena y para el PAN y MC, el Verde, que ya, como lo dijo Adriana Montiel, en Coahuila perdieron el registro, inefables? Entonces le pido a mi máster que ponga en pantalla una infografía que quiero ir platicando con ustedes y que va a estar disponible en mis redes sociales para que la descarguen cuando quieran. Estas son las lecciones de Coahuila 2026 que su servidor ha
extraído a partir de los resultados y de las expresiones que se han dado la semana posterior a Coahuila, que se han perdido en Durango, pues porque los murciélagos les cortaron la lengua al gobernador y a sus acólitos incompetentes, ¿no? Comunicar los aprendizajes estratégicos derivados de la derrota de Coahuila para aplicarlos en Durango, enfatizando la necesidad, y esto es muy claro, de una identidad regional y un contraste de perfiles y liderazgos estatales. Básicamente lo que dijo Adriana Montiel entre líneas también, y lo vimos en la elección del año pasado en Morena, en Durango, aquí, si quieren ser viables en el norte del país, pues primero tienen que ver con sus perfiles y cuadros idóneos, que vayan con el movimiento. Entonces, nosotros vemos, y la gente que atestigua, pues, quiénes son los candidatos del PRI, del Verde, de Morena, del Verde, del PT. Para empezar, son expriistas y de la peor calaña, ¿no? Para empezar. Entonces, primer mensaje, ¿no? Ciertamente Ariadna hace una comparación y coloca a Morena como segunda fuerza, es cierto, pero eso no mitiga la derrota, ¿no? Hay una derrota de 16 distritos de 16 en Coahuila. La pérdida total de los distritos de mayoría relativa demuestra que en el discurso de la 4T nacional es insuficiente para movilizar, construir y propiciar estructuras locales sólidas. Entonces, ahí está. Si tú quieres tener solidez, pues tienes que adaptar, tienes que tropicalizar el mensaje al territorio, ¿no? La seguridad venció al bienestar, pues claro. La seguridad de estabilidad local, si algo tiene Manolo Jiménez en Coahuila pues Coahuila crece. Coahuila es potencia exportadora, Coahuila es potencia en infraestructura, en crecimiento económico. Tiene resultados y además está blindado el Estado. Le ha puesto el ejemplo al gobernador, sobre todo cuando hubo la crisis por la CATEM y la detención de Limones. ¿Dónde tocó base Harfuch? En la Fiscalía de Coahuila, no en Durango. Entonces Manolo Jiménez tenía una forma de defender sus resultados, pues porque crece y porque Manolo Jiménez no es Esteban Villegas, punto. No es un porro. Luego, el discurso de programas sociales y de popularidad presidencial, pues no congenia, no checa, no atiza las bases en Coahuila, porque en Coahuila tienen crecimiento económico, ¿no? El 55% de la conversación en redes fue negativa para Morena, centrada en el rechazo al proyecto federal frente al éxito del modelo de seguridad estatal. Es decir, asociaron a Morena con el tema de delincuencia, con el tema narcotráfico y con inseguridad, básicamente. La narrativa local, paz y crecimiento económico. La narrativa de Morena fue repetir consignas de transformación nacional que no conectaron con el electorado regional. Y súmele los perfiles, que además peleados. ¿Qué falló en la estrategia? Los errores críticos que tiene que apuntar Morena si quiere crecer. Exceso de nacionalización, la dependencia absoluta en la figura de Claudia Sheinbaum y narrativas nacionales, claro que anuló la construcción de una identidad propia en el norte. Tomen nota porque eso pasa también en Durango. Candidaturas de bajo perfil, por supuesto. Los perfiles presentados fueron percibidos como endebles, poco creíbles y sin arraigo o identidad clara de las necesidades regionales. ¿Le suena el caso de Enríquez el año pasado aquí? Que Enríquez en el 2022 operó contra Morena y contra Marina Vitela. ¿No? ¿Así quieren ganar? Pues no, ¿verdad? Vacío en la agenda de seguridad, pues si estamos viendo cómo ataca Harfuch, cómo tiene que entrar la Fiscalía General de la República, cómo tienen que entrar los operativos nacionales federales para el tema de seguridad en lo local, y no hay aquí quien critique el comportamiento vil, servil, vendido de nuestras autoridades hacia estructuras delincuenciales. Aquí no hay quien las critique. Entonces hay un vacío en la agenda de seguridad y ahí es donde son, desde mi perspectiva, los 3 errores estratégicos más graves de Morena. El exceso de nacionalización, los candidatos de bajo perfil y poco arraigados a Morena y el vacío de la agenda de seguridad y económica, hay que decirlo, porque si algo tiene Morena hoy en poder es poder criticar
el fracaso que hay en crecimiento económico en Durango y la seguridad. ¿Qué otro factor? Aquí entro a la segunda parte del análisis, el factor liderazgo. Manolo Jiménez contra Esteban Villegas. Pues claro, hay una diferencia notable. Además que uno es muy decente, educado, está preparado, ¿no? O al menos muestra una educación de cabo a rabo, una cultura, ¿no? Un gabinete competente. Pues bueno, ¿quién es Manolo Jiménez? En Coahuila, el blindaje, los resultados lo blindan. Alta gestión y resultados tangibles. Perfil consolidado como activo de gestión, que además ha ido de menos a más y ha ido aprendiendo, que eso es básicamente, no es soberbio. Barrera difícil de penetrar para Morena, pues claro. De la gestión al voto, identificaron las radicales diferencias entre ambos gobernantes y esto permitirá a Morena ajustar su ataque. Donde Manolo es fuerte por resultados, Esteban es vulnerable por falta de ellos, sobre todo en seguridad y en economía. ¿Quién es Esteban Villegas? La ventana de oportunidad que tenemos aquí en Durango, al menos para estar criticando desde los medios de comunicación con libertad como el Cabaret, y si existe al menos un atisbo de oposición, que debería ser en Movimiento Ciudadano, debería ser en Morena principalmente, y del Verde y el PT. Resultados de gestión infinitamente menores, pero negativos, paupérrimos, pobres, de pérdida, ¿no? Eso es Esteban Villegas. Punto de ataque estratégico para Morena, vulnerabilidad por falta de resultados tangibles en economía y en seguridad. Discursos gigantes, resultados mediocres. La tercera vía que tenemos que analizar para entender el contexto y la diferencia que hay notable entre Coahuila y Durango. En el corto plazo, la apropiación de la seguridad, y creo que les está poniendo en bandeja de plata Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, si culmina con la intervención en Durango para desnudar esta red de complicidad política con el crimen organizado, quien manda realmente en Durango. La apropiación de la seguridad, no intentar desplazar el tema de seguridad, competir con él con una narrativa de mantener lo bueno y ampliar el bienestar. Bueno, aquí no hay nada bueno, ni Galván, hombre, que anda en la Ciudad de México. No ha habido ninguna crítica a Galván de parte de la oposición en Durango, para empezar. Mediano plazo, estructura territorial permanente, que en eso tiene que trabajar Morena, porque no tiene una estructura territorial sólida, consolidada. Vive de las estructuras que le venden los operadores infames del PRI y no se ha dedicado a construirla. Entonces, crear bases sólidas en centros urbanos clave donde Gómez Palacio, Lerdo en el caso de Durango y similares a estrategias requeridas en Saltillo y en Torreón, ¿no? Como le han hecho en Saltillo y en Torreón. Largo plazo, pues una agenda de inversión y a futuro. ¿Cuál es la propuesta de cambio de Morena? A mediano y largo plazo. Desarrollar una narrativa propia sobre nearshoring, atracción de inversiones, agua, energía, empleo, para romper la dependencia del discurso tradicional de asistencia social, que es básicamente lo que no checa en el norte de México. Los discursos de bienestar y de asistencia social se quedan ahí, para clases medias bajas hacia abajo. ¿Y dónde quedan las clases medias, medias altas? La clase media ilustrada, digámoslo. El empleo, el crecimiento económico, lo no asistencial, el emprendurismo. Entonces me parece que ahí tiene en el corto, en el mediano y el largo plazo 3 enfoques de Morena que necesita trabajar para tratar de ser competitivo, si es que pretende ser competitivo y ganar elecciones en el 2027 y en el 2028. Tiene la mesa servida desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque Esteban Villegas es, yo creo que lo que una mosca a Manolo Jiménez, ¿no? Comparado con Manolo Jiménez, es una pequeña mosca sin resultados, sin capacidad y sin ningún logro que manifestar más que sus discursos gigantes. En este contexto, este es mi análisis del día de hoy, queridos amigos. Les agradezco el favor de su atención. Es un día más, una semana más del Cabaret. Gracias a su atento valorable apoyo en redes, en las plataformas en donde me comporto y en donde me presento, y gracias por ese apoyo. Le mando un saludo desde aquí. Esté pendiente en mis redes sociales, deme sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto es El Cabaret Itinerante y nos vemos la próxima semana. Gracias.